Bueno, cuervos, bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Boedo. En esta ocasión, con una nota más que especial, porque el entrevistado de hoy, a los 19 años, jugaba en la reserva de San Lorenzo, se encontraba a un paso nada más de cumplir su sueño de jugar en la primera del club de sus amores, hasta que una mañana le tocaron la puerta y su vida cambió por completo. A las pocas horas nada más estaba desembarcando en Malvinas para defender a la patria. Esta historia no se las voy a contar yo, voy a pasar a saludar a Héctor. Héctor, gracias por recibirnos, es un enorme placer tenerte en Proyecto Boedo. Gracias a ustedes por estar acá y poder compartir mi vivencia con el tema Malvinas y San Lorenzo. Bueno, vamos a arrancar por ahí, con la parte más linda que es San Lorenzo, siempre hablar de San Lorenzo. Contame primero cómo es que nace tu pasión por San Lorenzo y cómo es que empezás a jugar en el club. San Lorenzo empieza desde chiquito porque toda mi familia es de San Lorenzo. Era también, se puede decir, porque papá, mamá, mi hermano, éramos asiduos, estar continuamente en el club en todos los deportes, porque íbamos a ver hockey, íbamos a ver básquet, y yo que me dediqué al fútbol, para mí era lo más hermoso que había. ¿Empezaste a jugar en las juveniles? Primero infantiles, de infantiles pasé a inferiores, hice todas las inferiores en el club y nada, hasta llegar el año 81. Año difícil. Que ingreso a reserva, todo bien, y bueno, nada, San Lorenzo se va a la B, tuvo la desgracia, y yo ya había salido de baja en el año 81, me reincorporan en el 82, que es la época de Malvinas, y nada, estuve 70 días en Malvinas. Contá un poquito cómo eras como jugador, vamos a lo futbolístico, ¿cómo te describirías? No hay más jugadores así como jugaba yo, que eran puntero derecho o win derecho, porque no existe más ahora. O sea, eran bien pegados a la raya, ir al fondo, tirar centro atrás. O diagonales y patear al arco, por supuesto. Bueno, para dimensionar lo bueno que eras, lo voy a decir yo para que no lo tengas que decir vos mismo, incluso fuiste llamado a la selección juvenil, estabas muy cerca de jugar en primera. ¿Cómo vivías ese momento de estar ahí, de la concreción del sueño? Sí, fui preseleccionado del Mundial de Australia el año 81. Y sí, estaba a un paso ya de estar en primera. Entrené con primera también, tuve la suerte aunque sea de entrenar. Y bueno, nada, después que volví de Malvinas ya no era lo mismo. Tuve la oportunidad de vuelta de volver a jugar. Jugué 4 o 5 partidos, pero ya no quería saber más nada. No era lo mismo, porque te fuiste con 19 años y volvés con 40. La cabeza se te arma algo en la cabeza que te complica todo. ¿Cómo fue esa mañana en la que te llega el aviso de que tenías que ir? El 2 de abril empieza el tema de la guerra de Malvinas. Yo estaba en un boliche, casualmente, era viernes, y me empecé a sentir mal. Digo, me voy para casa y me fui para mi casa. Llego a mi casa y me entero que se ha armado la guerra con Gran Bretaña. Y a los 2 días me tocan el timbre. 7 de la mañana atiende mi mamá y le dan la carta de presentación, en la cual tiene que presentarme 2 días después en el cuartel. Pero yo pensaba que iba a ir para presentarme nada más, porque yo mayormente me la pasé con permiso y autorización del regimiento a salir a entrenar. Yo salía a entrenar todos los días, y bueno, nada, ¿qué me van a mandar a Malvinas? Dije. Y no, llegué, me cortaron el pelo, me armaron el bolso y me dijeron, mañana salimos para Malvinas, y así fue. Cuando llegás allá, ¿qué recuerdo se te viene a la cabeza? Nada, yo pensaba que de repente se iba a arreglar todo diplomáticamente, viste, todo. Una guerra, la guerra nunca existía. La única guerra que vivía yo era la que me mostraban por televisiones, viste, las películas, todas esas cosas. Nunca pensé en una guerra verdadera. Para mí era un juguete, qué sé yo, algo que nunca iba a pasar. Eso, ¿qué información había
en la sociedad en ese momento sobre el conflicto bélico que se estaba desatando? Porque por lo que me contás, era imposible dimensionarlo porque no. Hoy con el diario del lunes sabemos todo lo que pasó, pero en ese momento no se le daba esa magnitud porque no. No, para nada, para nada, no es que fue algo, se armó la guerra, no pasaba nada, pensaban que era como digo yo, como decía yo, que íbamos a ir a Malvinas, pero se iba a arreglar y nada, y nos volvíamos a la semana, a los 10 días, pero no fue así. En el pelotón también estaba Héctor Rebasti, Héctor Rebasti, arquero de arquero. San Lorenzo. También arquero de San Lorenzo, arquero también de la reserva. Leti era un arquero de la puta madre, así te lo digo. Era un arquerazo, era. Y bueno, nada. A él le afectó mucho más que a mí el tema Malvinas. Él es una persona que de repente es muy sensible hablando del tema de la guerra. Y tuvo oportunidades, como yo también las tuve, de jugar en otros lados. Pero yo no quería saber nada. Yo quería San Lorenzo, San Lorenzo y San Lorenzo. No me importaba nada a mí. Tuve oportunidades de ir a un club, el cual me vino a buscar un jugador de fútbol, jugador de Huracán, lo tengo que decir, Claudio Morresi. Por intermedio de él me vinieron a buscar a mi casa para ir a Huracán. Y bueno, ya que no, así voy a jugar a Huracán, dije. Llegué, me puse la camiseta y dije, no, ni en pedo. Me agarró todo un sarpullido, me agarró, no, prefiero, ya me hacía contrato Huracán, en el cual me había prometido San Lorenzo y no me lo había hecho. Ya me hacía contrato, dije, no, esto no es para mí. O sea, resignaste tu carrera solo para no vestir esos colores. Tal cual. ¿Te arrepentís? Porque, arrepentir no me arrepiento, pero lo que pasa es que antes el sentimiento era diferente. El jugador de fútbol jugaba por los colores y amaba los colores. Ahora no, ahora más el billete y la plata, y ¿qué te importa? Si tenés tatuaje de San Lorenzo, vas a jugar acá, ¿qué te importa? Total, si la plata entra sola. La plata no era el problema mío. Vuelvo al otro Héctor, a tu tocayo. Qué extraño, ¿no? Que se juntaran dos jugadores de la reserva de San Lorenzo allá. Sí, no solo dos jugadores de San Lorenzo, éramos varios jugadores de varios equipos. Estaba Omar de Felipe, sí. Estaba Gustavo de Luca, que era jugador de River, estaba... Hay un muchacho de Temple que no me puedo acordar el nombre, estaba el otro de Estudiantes. Había varios jugadores de fútbol de esa época que estábamos, o sea que nosotros jugábamos los sábados en inferiores, nos encontrábamos todos en el mismo cuartel encima. No es que estábamos en Malvinas, cada uno en su lugar, no, éramos todos en el mismo cuartel. Una locura. ¿Cómo era un día allá? Porque tengo entendido que al principio no había combate. O sea, ¿cómo pasabas las horas en Malvinas? Eso fue lo peor que me pudo haber pasado. Pienso que, no solo a mí, pienso que a la mayoría. Al no estar en combate, no estar en nada fuerte, te come la cabeza eso. Porque uno espera que empiece y que se termine. Porque al estar mucho tiempo sin hacer nada, porque no hacíamos nada, lo único que hacíamos, estábamos ahí en el pozo que habíamos hecho, y nada, recorríamos, andábamos para un lado, para el otro, hasta que empezó el bombardeo, que fue casi el final de la guerra. Donde estábamos, yo estaba en Puerto Argentino y La Soledad. Y bueno, estuve en varios lugares más, que fue donde tuve que combatir, y eso fue lo más fuerte que me pudo haber pasado. ¿Cómo era convivir con la posibilidad del bombardeo, con el riesgo inminente todo el tiempo? Porque encima de esto, no estás haciendo nada, pero a la vez no podés bajar la guardia. No, tenés que estar atento a todo porque sonaban las alarmas, te avisaban que iban a pasar los aviones de ellos, que eran las sirenas, viste, que vos escuchabas, y tenías que ir de cabeza al pozo, tratar de no ver nada en movimiento, nada para que el enemigo no te detecte. Era muy complicado, te agarraba el julepe. Sí, no, para menos. ¿Te amigaste con el miedo ahí, con el vivir teniendo miedo? Yo siempre dije, yo fui a la guerra y de la guerra iba a volver. Esa era mi mentalidad.
en volver a vivir la vida de vuelta, de una forma o de otra, pero miedo nunca tuve. No, el miedo no existe ahí, porque sabés muy bien que o sos vos o es el enemigo, pero para mí era yo. El enemigo no existía. Estamos hablando de un pibe de 19 años. Claro. Es una locura. Y había chicos de 18, que, o sea, en la clase 63, que recién entraban también al cuartel, sin experiencia, sin instrucción, sin nada, que ellos eran lo más complicado, porque repite, nunca tuvieron una instrucción de tiro, nada. Ellos fueron allá y eran los que más sufrían. Vuelvo un poco a lo de la información, porque me decías que era difícil desde acá dimensionar lo que estaba pasando. Una vez que estaban allá, que acá se empezaron a inventar noticias, ¿ustedes qué información tenían? ¿Tenían forma de saber cómo estaba la situación de la guerra? Sí, no, vos escuchabas, o sea, le daban la información del radio operador, todo, escuchabas por intermedio de las radios, Radio Colonia en esa época, escuchábamos allá y decían que íbamos ganando la guerra. Que nada, que hundimos esto, hundimos lo otro, pero nosotros no estábamos todavía en combate. Después nos enteramos que habían desembarcado ellos y dije, ay, ahora se viene. Y después ese fue el momento más complicado que pasamos. Hasta donde quieras. ¿Podés contar un poco de ese momento, de cómo fue vivir ese combate cuando se desata la parte más álgida? A ver, te cuento, estábamos en un monte nosotros, yo no recuerdo mucho las cosas, ¿no? Los montes, los nombres, todas esas cosas. Y nos mandaron a buscar el enemigo que estaba en otro lugar. Nos hacen recorrer todo nos hacen pasar todo como un campo, un lugar y ir a subir a la otra montaña, donde estaba el enemigo. Llegamos allá, todo bien, y fue el día más feo de mi vida porque ahí estuvo un combate de verdad. Combate de verdad le decimos al que le dicen cuerpo a cuerpo. No es que estábamos mano a mano, era cuerpo a cuerpo en una distancia de 30, 40 metros con el enemigo a los tiros limpios. Eso fue lo más complicado que pasé y ahí sí tuve miedo. Tuve miedo porque no sabía, al enemigo vos no lo veías, era de noche. Vos veías nada más de dónde salían las ráfagas de ametralladora o los fusiles de ellos y vos tenías que tirar ahí tiros. Así que bueno, nada, eso fue lo más feo que pasé. Imagino que viste de todo también. Cuando mandan el retroceso, o sea que retrocedamos, bajamos el monte de vuelta y claro, ellos tiraban las bengalas que le decíamos, te tiraban 12 o 3 al cielo y te iluminaba todo. O sea, quedaba todo iluminado, un campo enorme, quedaba todo iluminado. Ahí de cabeza al piso para tratar de que no vean que estabas por ahí. Es imposible de poder pensar la magnitud de lo que viviste, Héctor. Te lo pregunto con muchísimo respeto todo lo que te estoy preguntando, pero porque uno también quiere poder situarse, aunque sea a través de tu relato, en eso que vivieron. Y reitero, vive de 18 a 19 años. Hay imágenes que el día de hoy no me las borro la cabeza, pero hay muchas cosas que sí se me borraron. Momentos muy, muy feos que siempre pregunto por qué y mis compañeros lo saben y yo no. Yo siempre dije que adentro de una persona hay momentos que de repente se tienen que borrar, se tienen que salir y no tienes que acordarte más de esas cosas, de esos momentos. Eso me pasó a mí. Hay cosas que no las recuerdo, pero cosas sí que me quedan muy grabadas. El momento de la rendición, ¿cómo se vive después de todo lo que pasaste y de tantos días ahí? Te cuento, el momento de rendición fue cuando empezamos a retroceder, como te dije antes, que tiraban la bengala y iluminaban todo, y salimos a buscar, al menos yo, a la ambulancia, que las ambulancias te esperaban abajo para llevarlo seguido al hospital. En ese momento, volviendo de ese monte, encuentro un compañero con un tiro de atrás en el casco, le había volado la oreja y me lo cargué al hombro. ¿Qué hice yo?
como llegué a la ambulancia, me tiré también arriba de la ambulancia. Como estaba todo lleno de sangre, yo también, ya que estábamos todos en la ambulancia. ¿Entendés? ¿Qué iba a ser yo, el héroe? Yo iba a ser negro, estar ahí, yo solo, combatiendo, no, es una mentira. Y me fui al hospital con la ambulancia, con todos los heridos, hasta que tuvimos que bajar en el hospital. Yo no entré al hospital, quedé afuera deambulando, y en ese momento nos enteramos que era rendición. Nos teníamos que volver a juntar toda la compañía y del regimiento donde yo estaba, y tuvimos que ir a un lugar donde nos llevaban todos a entregar las armas, entregar todo el armamento que teníamos encima para rendirnos. El momento más difícil que hay es. ¿Qué te pasaba por el cuerpo ahí? Porque también imagino que una cuota de alivio porque se esté... Sí, puede tener una cuota de alivio, pero no sabes qué puede pasar siendo prisionero. No sabes cómo puede terminar. Pasó y se sabe muchas cosas que pasaron de chicos prisioneros que fueron maltratados. Yo al menos, gracias a Dios, puedo contarla. Termina toda esa situación, los liberan. ¿Cuánto? No, estamos prisioneros. Sí. Nos juntan a todos y nos suben, venimos prisioneros en un buque, en el buque Canberra. Sí. Yo en el Canberra vine, otros vinieron en otros buques. Bueno, al subir el Canberra, el trato de los soldados ingleses fue bueno con nosotros. O sea, no, a nosotros los soldados no nos trataron mal. ¿Por qué motivo, digo yo? Porque veía que éramos chicos jóvenes. Y no era lo mismo el trato a un soldado que a un oficial. Al oficial lo mandaban en el barco a barrer, a limpiar, a todo. En cambio al soldado lo tenían separado, tratándonos como si fuésemos pibes que no teníamos por qué estar ahí. Y ellos decían que no podían entender cómo pibes tan jóvenes estén en una guerra. Ellos mismos lo decían. Y vos los mirabas a ellos, eran toda gente de 30 años para arriba. Toda gente, mayormente son pagos, los ingleses. Con la preparación que... Aparte, no la preparación, el armamento, el equipamiento, todo lo que tenían ellos, no se podía comparar con lo nuestro. Y aguantamos bastante en combate. Y ellos lo dicen siempre, que no pueden entender cómo pibes tan chicos aguantaron tanto el combate cuerpo a cuerpo, en una palabra. ¿En qué momento volvés a pensar ya en tu vida? O sea, en retomar tu vida, en volver a ver a tus viejos. ¿Cuándo vuelves a ser un pibe? Mira, cuando volvimos de Malvinas, nos llevaron a Campo de Mayo. Nos tuvieron 3 días encerrados. Nos dieron de comer. Toda la mentira de una guerra. Te dieron de comer, te inflan, te dan de comer buena comida, buena bebida, todo. Para esconder el estado en el que... En que volvíamos de Malvinas, la mayoría con mucho bajo de peso, la mayoría. Para no estar bien alimentado, todas esas cosas, el cuerpo lo demostraba. Rebasti, que volvió con 60 kilos, pesaba como 80. Era una cosa enorme y volvió flaquito. Muchos chicos les pasó eso, volver de Malvinas y bueno. Y bueno, nos estuvieron ahí hasta que nos llevaron al cuartel de vuelta después de 3 días. Y ahí tuvimos que, antes de salir de baja, que se le dice, tuvimos que entregar nuestro equipamiento que llevábamos, que era el duvet, que era una campera, toda la ropa que teníamos que entregarla toda esa. ¿Qué pasaba? Esa ropa que vos entregabas tenía un valor, pero no un valor, es un valor de plata. O sea que cada cosa que vos perdías te la descontaban. Porque nosotros cuando volvíamos de Malvinas, nos pagaron como un viático. Si vos, por ejemplo, te daban 100.000 pesos. Si no tenías la campera, eran 40.000 menos. Si no tenías la bolsilla, eran 30.000 menos. Así era. Y terminabas, ibas a pasar por ventanilla, te pagaban y te ibas a la compañía hasta esperar que te den la baja. Y ahí
empezás a acercarte al reencuentro con tus seres queridos. Sí, me costó mucho porque yo los primeros 30 días, 40 días, me la pasé durmiendo abajo la cama. Abajo. Dormía abajo la cama. Primero por comodidad, era más cómodo dormir en el piso que dormir en una cama para mí. Después estar durmiendo en un pozo en el cual el piso eran las chapas acanaladas y todo, hay una frazada puesta ahí arriba para que el agua que brotaba tanto no te mojes. Yo tenía que dormir abajo la cama aparte por miedo a las sirenas. Yo escuchaba las sirenas, sabía que iban a venir los ingleses. Eran que venían los ataques de los aviones. Y ahí cuando pasé esos 30, 40 días hasta que volví a salir a la calle. Yo ni siquiera en la calle salía. Yo en este momento, en el día de hoy, escucho las sirenas de los bomberos y me agarra miedo. Esa sirena tan fuerte de los bomberos me hace acordar el momento que yo estaba en Malvinas y atacaban los aviones ingleses. ¿Te acordás de la primera vez que viste a tu mamá, el primer abrazo? Mi mamá fue algo mundial, fue porque cuando nosotros volvemos del Campo de Mayo, que venimos en los camiones, en los micros, todo para el cuartel, estoy llegando y, claro, había mucha gente con las banderas argentinas recibiéndonos, esperándonos, familiares, gente que no tenían nada que ver con cada uno de los que estábamos ahí. Había en la puerta del cuartel, no me olvido más esta imagen, un carrito de helados, color naranja. A ver, ¿te acordás? No, pues sos chico. Bueno, era helados Noel. Veo un carrito naranja en la puerta del cuartel y mi mamá parada arriba del carrito. Y ese día no se me borra más de la cabeza. Ahí fue el primer día que vi a mi mamá. Me imagino que eso lo habrás estado esperando. No, para mí fue lo máximo. Para mí fue lo máximo y nada. Algo que no se me va a borrar nunca más de la mente. Vuelvo a la reinserción en la sociedad, porque estuviste muchos días para volver a salir a la calle. Antes te hago otra pregunta, que quizás es un poco banal, pero me da mucha curiosidad hacértela. Vos tenías una carrera en alza antes de irte a Malvinas. Fanático de San Lorenzo, fanático del fútbol. Estando allá, ¿pensaste en algún momento en tu carrera, en San Lorenzo, en el fútbol, o todo eso quedaba fuera? Siempre presente San Lorenzo en mí, sabía que iba a volver y que iba a triunfar en San Lorenzo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Prometieron contrato. Después te voy a mostrar, tengo una plaqueta que me dieron el año 82, apenas volví, el mes de julio. Me entrega a San Lorenzo, me prometió contrato. Presidente era VIP de San Lorenzo. Me hicieron una cena en el club, algo espectacular, me hicieron con jugadores, exjugadores, todos en la confitería de la ciudad deportiva, que me prometieron que me hacían el contrato, pero me da justo la edad. Y bueno, no cumplieron. Y ahí Y ahí se me cruzó primero dejar el fútbol, no quería saber más nada. Después, nada. Intentar volver a jugar, volví a entrenar, en ese momento me dio la posibilidad de entrenar con la reserva San Lorenzo, pero como yo no tenía contrato en el club, era un descarte, en una palabra. Entonces, nada, por intermedio de otra gente busqué lugares donde ir. Tuve oportunidades en las cuales no me fue bien por el motivo de que en ese momento había un cupo de contratos de jugadores. El primer club que voy es Temperley. Temperley me abrió las puertas. Estaba Humberto Zuccarelli, técnico. El que me lleva ahí a Temperley fue Mario Finaroli, Hugo Locaballel, Mario Isa, el otro jugador del plantel. Y nada, me llevaron a entrenar. Y sí, andaba bien. Humberto había dicho que sí, que me podía quedar en el club. Empezaron a hablar todo y en ese momento hacen trueque Estudiantes con Temperley.
Y claro, Estudiantes le manda 7 jugadores por un jugador de Temperley y el cupo no existió más. O sea, me quedé sin cupo para poder firmar. Y nada. Después me fui a jugar por jugar, no por jugar, por el intermedio de Menotti, como yo estuve en la selección, todo tenía buenos datos míos, me mandó a jugar a Central. En Rosario entreno directamente con Primera. Recuerdo muy bien el Gigante Arroyito, yo entrenaba en la Ciudad Deportiva Central que quedaba en Granadero Baigorria, pero tenía un tiempo en el cual entrenar con la Liga Rosarina primero, jugar para la Liga Rosarina. Yo siendo de Capital me fui a vivir a Rosario, un año. Jugué en la Liga Rosarina, todo. El técnico en esa época era Cayetano Rodríguez, técnico de Rosario Central, que era de la camada de Menotti, Poncini, Duccini, todos los rosarinos. Y también me dijeron que sí, que andaba bien, todo bien. Pero dije, no quiero jugar más al fútbol. Estando lejos de mi familia, todo, no quiero saber más nada. La última oportunidad que me quedaba, que me ofrecieron en ese momento, fue el Negro Salinas, el que nos mandó a la B. El Negro Salinas y Oscar Quiroga. Me dijeron, venite a Colombia. En Colombia vas a jugar, vas a estar bien pago, me dice, y listo. Pero yo nunca me había ido del país, primero, a ningún lado. Y dije, a Colombia, yo a jugar a Colombia, no conozco nada, no conozco a nadie. Y dije que no. Y se aproveché esa oportunidad. ¿Todo por qué? Porque tenía San Lorenzo en la cabeza. Nada más que por eso. Porque seguías pensando que querías... Ya, pues como yo te dije antes, uno piensa en los colores y no piensa en el bolsillo. ¿Qué va a hacer? Jugadores clase 62 que jugaron contra mí, conocidos, en los cuales los puedo cruzar y poder charlar. Está Carlitos Tapia, le decíamos Tapita, está el Tapón Gordillo de River, todo. Está el Gallego González, que juega en Ferro. Estaban todos los jugadores, Luis Isla estaba. ¿Vos estás convencido de...? Yo sabía que iba a llegar yo. Yo sabía que tenía posibilidad de llegar, pues sabía quién era yo. Que de repente eran muy pocos los wins que desbordaban y tiraban en el centro. Héctor, en el 86, ¿cómo vivís los goles de Maradona a los ingleses? Bueno, en todo lo previo también, sus declaraciones sobre Malvinas. ¿Cómo fue vivir eso siendo un excombatiente? Es algo hermoso, es algo hermoso que el mejor jugador del mundo, antes de ir a la cancha, diga, vamos a hacerlo por los pibes de Malvinas, tenemos que ganarle, y lo disfruté al máximo cuando hizo los goles. Para mí, Diego es lo más. Me imagino que, más allá de lo futbolístico, de ese hecho puntual, simbólicamente para ustedes es muchísimo. Sí, olvídate, es lo máximo, tío, es lo máximo. Por de repente, que alguien defienda tanto a un país, como lo hace el Diego, que alguien defienda a todo el mundo, por más de su vida privada, ¿entendés? Eso dejarlo aparte, porque todo el mundo se equivoca en la vida, ¿no? Pero la defensa de Diego hacia el pueblo argentino, hacia los pibes de Malvinas, hacia los jubilados, hacia todos, el Diego siempre fue el Diego. Y no tiene comparación. Te hago la última. Alguna vez dijiste, y lo voy a leer para decirlo exactamente, que si tuvieras que ir de nuevo a defender las Malvinas, lo harías y con mucho honor. De hecho, tu hija se llama Malvina Soledad. Sí. ¿Pudiste volver alguna vez a las islas? No, nunca pude volver, primero porque valía una fortuna viajar. Segundo porque había muchas cosas que ellos te hacían cumplir, los ingleses, ¿no? Como si estaban de culo, no te hacían bajar a las islas. ¿Entendés? Eran cruceros que hacían o viajes de los veteranos que fueron. Yo nunca tuve la oportunidad de viajar, pero sí, claro que lo haría. Es un viaje que me quedó pendiente.
Todavía me falta, ¿no? Pero uno nunca sabe. Capaz que un día para el otro me sorprendo yo mismo y me voy a Malvinas. Bueno, Héctor, gracias. No, gracias a en usted. serio. Gracias a vos, a todo el pueblo azulgrana, como digo yo siempre. Me emociona mucho a mí hablar de este tema, me gusta compartirlo, que la gente sepa que antes era amor a la camiseta y ahora es amor a la plata. ¿Entendés? Por ese motivo yo no busqué otro club para ir a jugar. Gracias por la entrevista, por lo que hiciste allá y por ser Cuervo. Gracias en serio. Gracias a todos.